Historia de la República Dominicana. Guerra Civil Dominicana, abril de 1965. El gobierno de Juan Bosch fue en gran medida una rareza en la historia dominicana en ese momento. Unas elecciones libres legitimaron un gobierno liberal democrático que expresó su preocupación por el bienestar de todos los dominicanos, especialmente los de circunstancias modestas, aquellos cuyas voces nunca antes habían sido realmente escuchadas en el Palacio Nacional. En abril del año 1963, una nueva constitución garantizaba los derechos civiles e individuales y respaldaba el control civil en los militares. El nuevo documento otorgaba libertades que nunca se había conocido en el país. Se declaraba algunos derechos laborales, así como sindicatos. Fueron tomadas en cuenta también las mujeres embarazadas, las personas sin hogar, la familia, los niños, los jóvenes, los agricultores y los hijos legítimos. Estos y otros cambios, como la reforma sobre las posesiones de tierra, golpeaban a los terratenientes conservadores y militares, sobre todo cuando se expuso sobre 3 décadas de autoritarismo somnoliento bajo el régimen de Rafael Leónidas Trujillo. La jerarquía de la Iglesia Católica también rechazó el carácter laico de la nueva Constitución, en particular la disposición de la legalización de divorcio. La jerarquía, junto a la cápsula militar y a la élite económica, también temían a la influencia comunista del país, advirtieron de la posesión de otra Cuba. El resultado de esta preocupación y la posesión fue dar un golpe militar el 25 de septiembre de 1963. El golpe de Estado efectivamente negaba las elecciones de 1962 mediante la instalación de una junta civil conocida como el Triunvirato, dominada por los remanentes trujillistas. El líder inicial del Triunvirato fue Donald Reed Cabral. El Triunvirato no logró establecer su autoridad sobre las facciones conservadoras, ni dentro ni fuera del ejército. Tampoco convenció a la mayoría de la población de su legitimidad. La vanguardia de la revolución de 1965, los PRDistas y otros partidos de Bosch se llevaron constitucionalistas en referencia a su apoyo a la Constitución en 1963. El movimiento contó con algunos oficialistas militares jóvenes entre sus filas. Una combinación de militares reformistas y aguerrados combatientes civiles salieron a las calles el 24 de abril, tomaron el Palacio Nacional e instalaron a José Rafael Molina Ureña como presidente provisional. La revolución tomó la dimensión de una guerra civil cuando las fuerzas conservadoras del ejército, dirigidas por el general Elías Wessing y Wessing, devolvieron el golpe contra los constitucionalistas el 25 de abril. Estas fuerzas conservadoras se autodenominaron leales. A pesar de los ataques con tanques y bombardeos aéreos por las fuerzas leales, en todos modos, los constitucionalistas mantuvieron sus posiciones en la capital y extendieron el conflicto para asegurar el control en todo el país. El economista venezolano José Antonio Mayobre, en representación del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, actuó sin éxito con mediar entre las partes de conflicto durante la crisis de la República Dominicana. El 28 de abril, los Estados Unidos intervinieron al país, activando la operación Power Park. El presidente Lyndon B. Johnson envió una fuerza de 42,000 hombres para garantizar la seguridad en Santo Domingo para establecer el orden. Johnson había actuado con firmes creencias de que los constitucionalistas estaban compuestos por comunistas y que por tanto no se podía permitir que llegaran al poder. La intervención fue considerada en cierta medida debido a una aprobación hemisférica con la creencia de una fuerza de paz auspiciada por la OEA, la cual completó la presencia militar estadounidense en la República Dominicana. Un inicial gobierno provisional fue dirigido por uno de los auspiciadores de Trujillo, Antonio Humberto Barrera. Más tarde, Héctor García Godoy asume la presidencia provisional el 3 de septiembre de 1965. Algunos enfrentamientos violentos entre legitimistas y constitucionalistas continuaron de forma esporádica, ya que una vez más las elecciones fueron organizadas. La Guerra Civil Dominicana, también conocida como la Guerra de Abril, la Revolución del 65 o simplemente como la Revolución de Abril, tuvo lugar entre el 24 de abril y el 3 de septiembre de 1965 en Santo Domingo, República Dominicana. Inició cuando seguidores civiles y militares del presidente constitucionalmente electo Juan Bosch derrocaron al presidente Donald Reed Cabral.
El golpe de estado llevó al general Elias Wessing y Wessing a organizar militares leales al presidente Reed, y por sus intereses ya tenían una mafia de armas conjunto con los Estados Unidos, y con el regreso de Juan Bosch ese tráfico de armas se vio en peligro, iniciando una campaña contra los así llamados rebeldes constitucionalistas. Alegaciones de apoyo extranjero a los rebeldes conllevaron a una nueva intervención estadounidense en el conflicto, que después se transformó en una ocupación de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en el país. Más tarde, en el mismo año, las tropas internacionales se retiraron del país. Se realizaron elecciones en 1966, en las cuales Joaquín Balaguer fue elegido presidente. Hoy se conmemora el 54 aniversario de la Guerra Civil del 65.